Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a encontrarnos en este nuevo día, estar juntos para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Quiero compartir contigo una perlita para que te acompañe y te aliente a lo largo del día. Se encuentra en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 1 y 2, y dice: nuestro Dios vivo te dice y me dice: Hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargarán tu vida y te darán paz y prosperidad. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás dando. Ven a nuestro corazón sediento de ti, llénalo de tu Espíritu Santo, sé el capitán de nuestras vidas y no permita jamás que se apague la llama de nuestra oración, que siempre podamos estar en una relación creciente contigo, una relación de amor íntima y profunda. Pon de tu amor en nosotros, porque no sabemos amar como debemos. No conocemos ese amor, necesitamos que tú lo pongas en nosotros para que podamos amarte de la forma en que tú te lo mereces y amar a nuestros semejantes como tú quieres que los amemos. Y ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección del día de hoy lleva por título la lección de la semana, ¿no? Que empieza hoy. ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? El versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis 15:3 y dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El cántico de Moisés y del Cordero comienza con las palabras del versículo de memoria de esta semana. Lo cantan los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio en el cielo. Apocalipsis 15:2. ¿Cómo podemos estar con ellos? Una de las señales más reveladoras del verdadero pueblo de Dios en los últimos días es la proclamación del mensaje del tercer ángel, que advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Sin embargo, a pesar de ser la advertencia más seria de toda la Biblia, con los años se han sugerido muchas ideas confusas en cuanto a lo que esta marca representa. Un código de barras en la frente, un número de tarjeta de crédito o alguna identificación biométrica. No deberíamos sorprendernos por la proliferación de ideas confusas en Babilonia. Al fin y al cabo, su nombre significa confusión. Pero el pueblo remanente de Dios necesita tener una comprensión clara de este tema para proclamar el mensaje del tercer ángel con poder. Esta semana trataremos de comprender mejor cuál es la marca de la bestia y cómo evitarla recibiendo el sello de Dios. El día domingo lleva por título La señal de Dios que identifica a su pueblo. En tiempos del Antiguo Testamento había dos señales externas que identificaban al verdadero pueblo de Dios. Uno de ellos era la circuncisión. ¿A quién se le dio esta señal primero? Te invito a que me acompañes en la lectura de Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 11. La palabra de nuestro Dios vivo dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios le ordenó a Abraham y a su descendencia que se circuncidaran como señal del pacto de salvación. Los varones debían circuncidarse al 8º día.
Levítico capítulo 12, versículo 3. Sin embargo, este ritual tenía un significado más profundo, simbolizar la necesidad de circuncisión o renovación del corazón. Deuteronomio 36. Por eso Pablo escribe: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pasajes como Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19, y Gálatas capítulo 5, versículo 6, y capítulo 6, versículo 15, muestran que en el Nuevo Testamento la circuncisión es reemplazada por el bautismo, que simboliza la conversión, una nueva creación, la muerte al pecado y una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Por tal motivo, Pablo dice que la circuncisión ya no es importante y que es la fe que obra por el amor y el guardar los mandamientos de Dios lo que realmente importa. ¿Cuál era la segunda señal externa que Dios dio para identificar a su pueblo y por qué la dio? Te invito a que vayamos juntos ahora al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículo 13 y 17. Éxodo 31, capítulo 13 y 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová, que yo soy Jehová que os santifico. Y el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Observa que el sábado, como señal, se retrotrae a la creación. Ver Génesis 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Mientras que la circuncisión recién comenzó con Abraham. Por eso Jesús dijo, haciendo referencia al Génesis, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Marcos 2, 27. Muestra que pertenecemos a Dios. Por creación, porque Él nos hizo, y por redención, porque nos justifica y nos santifica. Por eso, aunque Pablo dice que la circuncisión ya no es importante, sostiene que guardar los mandamientos de Dios, que incluyen el sábado, sigue siendo importante. Podemos ver también Hebreos capítulo 4, versículo 9. Tus pensamientos e intenciones, ¿de qué modo revelan si tu corazón está circuncidado o no? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título: donde hay fe, hay abundancia. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6, 6. Era poco más del mediodía. Los rayos del sol caían a plomo sobre aquella región cerca del mar de Galilea. Una enorme multitud se había congregado en la falda de la montaña. En la cima se encontraba Jesús y sus discípulos. Habían escuchado al Maestro y visto sus milagros. Sin embargo, querían escuchar más. Pero habían llegado muy temprano. No habían desayunado ni almorzado, tenían calor, sed y hambre. Seguramente había entre la multitud madres que trataban en vano de calmar a sus pequeños, que reclamaban un bocado de pan. Jesús, preocupado por aquella situación, llamó a Felipe y le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe respondió que ni con el salario de un año, si lo tuvieran disponible, podrían comprar suficiente pan para que cada uno probara aunque sea un bocado. Entonces Andrés, ante la sorpresa de Felipe, dijo que había visto a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces.
Es suficiente, dijo Jesús. Los discípulos organizaron a la multitud y Jesús multiplicó milagrosamente la pequeña merienda del muchacho. El milagro fue tan grande que aquellos 5 panecillos y los 2 pececillos alcanzaron para que todos comieran hasta saciarse, y sobró tanto que llenaron 12 cestas con los restos. Hay momentos en nuestra vida cuando, como los discípulos en aquella ocasión, nos sentimos abrumados por la magnitud de los retos que debemos enfrentar. Muchas veces nos sentimos tentados a rendirnos ante los problemas que surgen en nuestro trabajo o en nuestra familia. En tales circunstancias, debemos recordar que contamos siempre con Jesús, quien es capaz de reprender a los vientos y a los mares y de multiplicar los panes y los peces. Él es el Señor de lo sobrenatural, el Señor todopoderoso, el Señor de lo imposible. Con su palabra echa fuera espíritus malignos. Él es el Señor de la providencia. Él ordena las cosas en nuestra vida para que se cumpla siempre su voluntad. De Él surge la vida y Él domina la muerte. Si tenemos fe en nuestro Dios, ningún problema nos abrumará y ningún obstáculo será insuperable. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar en lo que escribió una vez Elena de White. No hemos de renunciar a la lucha desalentados, sino que en toda emergencia hemos de procurar la ayuda de aquel que tiene recursos infinitos a su disposición. Jesús siempre sabe lo que se debe hacer. En momentos de necesidad, confiemos en nuestro Dios creador, en nuestro Dios vivo, en nuestro Dios todopoderoso, porque donde hay fe, siempre hay abundancia. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde siempre. ¿Y qué te parece si mañana volvemos a encontrarnos para abrir nuevamente la carta de amor de nuestro Papá Celestial? Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.